Buenos días, somos Adega Pousadoiro, una adega de colleiteiro. En nuestro caso, pues llevamos en el mundo del vino ya desde muchas generaciones en este lugar. Ya eran mis padres, mis abuelos, con lo cual contamos con viñas históricas muy ya centenarias, como puede ser Pousadoiro, Fontidá o Foxo. Todas tienen nombre propio y producimos todo en variedades autóctonas como la Treixadura, el Godello, el Torrontés, bueno, muchas variedades. Intentamos que sea lo más diverso posible, y ya esta reestructuración ya la empezó mi padre hace más de 50 años. Él empezó plantando Godello, o replantando, y luego vinieron las demás uvas autóctonas poco a poco. Y importante, nosotros producimos vino del Ribeiro aquí en Castelo de Miño, concretamente en la parroquia de Ponte Castrelo. Algo que nos caracteriza, primero, es la viticultura que producimos, que es viticultura regenerativa, donde lo importante son los suelos, con lo cual no usamos herbicidas ni insecticidas, y procuramos que se cree sobre todo una base fundamental para que luego ahí vivan un montón de especies, que son las que mantienen los ciclos de la vida, del agua y de los nutrientes. Una cosa importante que nos diferencia es que estamos en la parroquia de Ponte Castrelo, una parroquia que tiene unos suelos de pizarra, no de sábrego como la mayoría del Ribeiro, con lo cual eso también nos da cierta personalidad propia también. Una característica que sí es muy importante. Eso nos lleva a producir nuestros vinos. Tenemos el Pousadoiro, que es un polivarietal de muchas variedades propias, como la Treixadura, Godello, las propias del Ribeiro. Es el vino que más producimos, un vino muy completo, muy complejo. También estamos produciendo un tinto que es Doña Goto, un tinto de Caíño Longo 100%, una variedad autóctona también que estuvo casi a extinguir, pero que estamos recuperando algunos colleiteiros. También producimos ánfora en blanco y ánfora en tinto. Ambos son de una sola viña, una viña que en este caso sí está en Ribadavia, es una viña también histórica de la iglesia, y está en suelos de granito, de sábrego. La diferencia fundamental, aparte de que viene de esa viña, es que lo elaboramos, se fermenta y se cría en ánforas de barro, pero ánforas de barro antiguas. En este caso estaban en el sur de España, en Ronda, en Málaga, y estaban usadas con aceite de oliva, con lo cual le da unas características al vino muy especiales.